inclusivo, sí. Somos inclusivos, nada de discriminación. ¿Dónde va a ser el Bueno, zapallito? ahí estamos grabando para que estén, para los que se van a pasar. Sí, no, bueno, ahí ya que vimos las clases, los encuentros que nos quedan, me gustaría que se presenten los compañeros, las compañeras que no estuvieron la semana pasada. ¿Me querés pasar y empezar? Bueno. ¿De qué lugar de trabajo sos? Porque Bueno. ¿cuándo te afiliaste? ¿Por qué? Más o menos, como para ir. Yo soy Ana de IPROS, porque bueno, tenemos muchos quilombos. muchos van a hacer quilombo también. Sí. No, pero más que nada para poder defender a los compañeros y tener un apoyo de algún lado. Tenemos algunos compañeros que están siendo sumariados sin necesidad, sin aviso, sin nada. Así que la idea es poder luchar por ellos. Víctor, Pela. Andrés. Andrés, Presentarse. Yo soy Andrés del Jardín 9. Nada, estamos acá para aprender un poco. Bueno, Víctor, contanos de qué. Vamos, Víctor, vamos, ¿De Víctor. qué jardín sos? Bueno, Para que Dale, contá. bueno, yo soy del Jardín 99 y bueno, ya hace un tiempo que estoy viniendo acá y bueno, también vengo como ellos para aprender. Sí, que bueno, siempre hay algo para aprender. Bien. Genial. Amalia. Curso así. Ah, María y los compañeros. Amalia. Hoy contamos con dos compañeros jubilados Claro, del centro de del centro de jubilados. jubilados. Así que sus nombres nada más ahí, si ya. Sí, los ven todos, no le damos la espalda. Bueno, buenas tardes, yo soy Amalia, pertenezco al centro de jubilados y vengo también a aprender porque me falta mucho para conocer bien lo que es el gremio, así que bueno, me interesa el tema. Bien. Salvador, perdón. José Luis Salvador. Sí que ese es mi apellido, Salvador. No me molesta que me llamen por el apellido. También tengo que ponerme a tono y aprender un montón de cosas que todavía no las conozco. Para eso estamos acá. Siempre se aprende. Feliz día por allá. Bueno, pero ahí un aplauso. Bueno, como le había comentado en el encuentro anterior, hoy vamos a trabajar, hoy es el segundo encuentro para los que están escuchando por ahí, y vamos a hacer un breve recorrido histórico del sindicalismo, muy breve, modelos sindicales, principios y objetivos de nuestro sindicato. Esos son los tres temas que vamos a trabajar. Díganme si ven bien de ahí, ¿se ve bien? Sí. ¿Hago yo? Listo, genial. Bueno. Primer pregunta que surge, ¿cómo nació y cómo se organizó la clase trabajadora? Acá yo hago un paréntesis en clase trabajadora. ¿Y por qué hablamos de clase trabajadora? Y me gustaría que me digan qué entienden ustedes al respecto, porque siempre nos nombramos como clase, somos la clase trabajadora, la clase obrera, así, y qué entendemos por clase, digamos. La manufactura, el obrero en sí, Sí. simplemente dicho. Bien. La persona que está asalariada. Coméntenme, yo voy anotando ahí como para ir mandando. Para la lectura. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué entendemos por clase trabajadora y por qué hablamos de clase? ¿Por clase que entendemos? ¿Por qué Un la sector. pensamos? Un sector. Parte de ambos. Un sector. Esto me parece importante porque siempre que nos definimos decimos, bueno, no, somos un sindicato, que defendemos a la clase trabajadora, pero definir por qué hablamos de clase, por ahí que lo traigo a punto antes de arrancar, digamos. Yo creo que por la relación de dependencia, básicamente, porque tenés otros tipos de obreros que están, digamos, bajo sus propios medios y no tienen un yugo de un jefe. Bien. Liberales.
Digamos, sería distinto a los trabajadores liberales, Claro. un profesional, Claro. Bien. Bueno, no sé si alguien... Ahí ya hay una definición más o menos marcada que se la fueron leyendo. Que acá vamos a partir de la teoría marxista para definir clase, digamos. Marx va a decir que la historia es la historia de la lucha de clases. Va a decir que a lo largo de la historia han existido clases antagónicas o clases que se han enfrentado o con intereses distintos. Va a decir, y en la sociedad actual estamos viviendo la misma situación, nada más que en la sociedad actual hablamos de la clase proletaria y la clase burguesa. En clases anteriores, en periodos históricos anteriores, vamos a hablar de, no sé, en Roma de plebeyos, patricios y esclavos, en el feudalismo de nobles, vasallos, exactamente, todas las clases que van a tener intereses antagónicos. Y acá, Geoffrey de Stricruz, más o menos, que va a dar una definición, que es un historiador marxista, va a decir, una clase específica es un grupo humano que dentro de una comunidad se identifica por la posición que ocupa en el sistema general de producción social. Este grupo se define sobre todo por su relación con las condiciones de producción, fundamentalmente por su grado de propiedad o de control de los medios de producción y del trabajo productivo, y por su relación con las otras clases. En esta definición lo que podemos ver es que la noción de clase se define por un par de características. Primero, que es una relación objetiva. No existiría una clase si no existiera la otra. Y objetiva porque se da en el mundo concreto, no en el mundo de las ideas, sino en las condiciones materiales de existencia, va a decir. Ahí no sé si me explico con condiciones materiales de existencia. Fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, exactamente. La parte más importante también quiere decir, para mí entender. Sí, Es ¿cuál? una parte muy importante la clase trabajadora. Exactamente. Ahí lo dice, o yo lo entendí mal. Sí, lo dice Sí. y ahí vamos a ver cómo lo entendemos, pero sí, para mí está bien. Que es una relación objetiva, ¿por qué digo objetiva y no abstracta? Porque se da en el modo de producción. Marx va a decir que el modo de producción es la forma en que las sociedades en distintos momentos de la historia han utilizado para satisfacer sus necesidades. Es decir, por ejemplo, en Roma era mediante la esclavitud, digamos, Sí. era el que producía las necesidades, es decir, las necesidades básicas, la ropa, el alimento, lo que sea. En el feudalismo va a ser mediante una relación feudal, digamos, en el que un siervo trabajaba para ese patricio o ese noble no patricio, digamos, o ese señor feudal, y producía ahí las condiciones materiales de existencia. Condiciones materiales porque es lo que necesitamos para existir. Podemos tener ideas, podemos tener todo, pero a ver, si no comemos, si no nos vestimos, si no nos tapamos, no podemos existir como especie humana. Entonces es una relación en el modo de producción, marcada por el antagonismo también. Cuando hablamos de antagonismo hablamos de dos clases contrapuestas, digamos. En la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿cuáles serían esas dos clases según el marxismo? Estamos hablando del siglo XIX, cuando escribe Marx, mediados del siglo XIX, 1848. Capitalismo sería el modo de producción. Ah, bien. Pero ¿cuáles serían las clases Es la dentro de ese? burguesía y el proletariado. El proletariado y la burguesía, exactamente. Que ahí lo va a definir porque antagonismo, y en ese sentido es inseparable la lucha de clases de explotados y explotadores. Porque hablamos de burguesía, la burguesía serían los dueños de los medios de producción, los que se quedan con la plusvalía de la clase trabajadora o proletariado, que sería la otra clase, las dos grandes clases. Podemos hablar después de otras, más cuando escribe Marx también hablaba de los pequeños propietarios, de eso, pero como que habían dos clases centrales en la sociedad y antagónicas, que era el proletariado y la burguesía. El proletariado, la burguesía, ¿qué tenía para vender? Y tenía todos los medios. Todos los medios de producción, los dueños de la fábrica, los dueños de de las tierras también, no podemos hablar así, digamos. Sí, salvo de... Bueno, La también... fuerza de trabajo, pero también son dueños. Exactamente, que en ese sentido se constituyen en dueños. ¿Y el trabajador qué tenía para vender? Su trabajo, Su trabajo, su fuerza de trabajo, que era el que generaba plusvalía. Ahí Marx va a decir
Y de ahí va a partir toda la idea de la desigualdad que genera el sistema capitalista, porque al trabajador se le paga un mínimo indispensable para sobrevivir y el resto de lo que produce se lo deja el burgués. Vamos viendo que esto va, ese pensamiento se va profundizando. Yo estoy trayendo las ideas más básicas, digamos. Entonces, nosotros como trabajadores, si nos definimos como trabajadores, yo no tengo medios de producción, no le pago a nadie porque trabajo y me defino como clase proletaria. Más allá, digamos, esa definición marxista excede a esa noción de clase de estatus, ocupación o ingresos, digamos. Más allá de si yo gano 300.000 pesos o gano 80.000 o 50, no dejo de ser clase trabajadora porque le estoy vendiendo mi fuerza de trabajo al señor burgués, digamos, en ese sentido. La pregunta es para que la vayan pensando, porque hago un paréntesis, vamos a separar el encuentro de hoy, no la clase, sino en dos momentos. Esta etapa que es más de definiciones o que yo le voy a ir dando algunas nociones básicas, y después otra de poder trabajar con noticias actuales, poder intercambiar qué nos parece, qué pensamos. Entonces, en este sentido de relación de clases, ¿cómo pensamos nosotros como trabajadores en el Estado? Porque no es quien compra nuestra fuerza de trabajo, es el Estado. ¿Cómo pensar esa definición marxista o esa definición de clase que le estoy dando? Ahí traje, porque está excelente para leer, unas palabras que dice Marx. Que dice: la historia de todas las sociedades anteriores a la nuestra, es decir, a esta capitalista, es la historia de la lucha de clases. En las épocas tempranas de la historia encontramos casi por doquier una estructuración completa de la sociedad en estamentos, es decir, en clases, podemos decir, diferentes, una gradación variada de posiciones sociales. La sociedad burguesa moderna, salida de la decadencia de la sociedad feudal, va a decir, al modo de producción feudal le va a sobrevenir la sociedad capitalista. No ha abolido los antagonismos de clase, es decir, no los ha suprimido. Esos antagonismos sigue existiendo una clase explotadora y una clase de explotados. Ha puesto simplemente clases nuevas, condiciones nuevas de la opresión, nueva forma de la lucha en el lugar de las antiguas. La época de la burguesía se caracteriza con todo por el hecho de haber simplificado los antagonismos de clase. La sociedad entera se divide cada vez más en dos grandes campos. En dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases directamente enfrentadas entre sí, burguesía y proletariado. Y... bien. Bueno, vamos. ¿Qué acaba de decir? Los propietarios de simple fuerza de trabajo, los propietarios de capital y los propietarios de tierra, en este momento va a hablar de tres, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el salario. ¿Para quién el ingreso sería el salario? Para los trabajadores. La ganancia, ¿para quién sería la ganancia? Para la burguesía. Y la otra, la renta del suelo, que es otra importante, y en nuestro país es fundamental pensarlo. Hay un sector muy pequeño, es decir, un gran sector, sino un sector muy pequeño que tiene gran porcentaje de las tierras, que vive de la renta del suelo, digamos. Que vamos a ver los grandes departamentos en Puerto Madero, todo eso, generalmente hay gente que vive de la renta del suelo, es decir, no trabaja la tierra, sino que la alquila a otros que la van a trabajar. Que no sería una clase obrera, ni tampoco una burguesía. Exactamente, ¿cómo decirlo así? Bueno, estas tres forman las tres grandes clases de la sociedad moderna, basada en el régimen capitalista de producción. Pero acá se pregunta, ¿qué es lo que convierte a los obreros asalariados, a los capitalistas y a los terratenientes en factores de las tres grandes clases sociales? Trátase de tres grandes grupos sociales cuyos componentes, los individuos que los forman, viven respectivamente de un salario, de la ganancia o de la renta. Eso sería lo que lo definiría, digamos, en relación, que siempre hablamos ahí de relación. Es decir, de la explotación de su fuerza de trabajo, de su capital o de su propiedad territorial. Ahí quería dejar, pero no sé si hay duda porque este es un tema hermoso para hablar mucho, pero no sé si les quedó alguna duda o pregunta o que quieran aportar algo. Bien. Ahí seguimos. Pero me Sí, parecía... acá estaría hermoso para empezar a hablar lo que hablaba vos de lo que nos pasa con Lewis, sin ir más lejos. Bien. Porque es una lucha que tenemos en la provincia con Lewis, con lo que se ha adueñado del lago, ha hecho su propio
y ha hecho desde tener la tierra hasta hacer lo que hace es ahora una hidroeléctrica que le vende energía a nosotros. Y eso no es menor a la hora de pensar qué es lo que él mencionaba sobre lo que se obtiene cuando sos dueño de la tierra. O te haces dueño, en realidad. Se hizo dueño de esto. En realidad, este problema viene no solo ahora con Lewis, sino viene de 1920, que los ingleses, los holandeses y muchos más europeos se agarraron toda la Patagonia. Entonces vamos a cuando venían a explotar, a los pobres estancieros, los que trabajan en las estancias, los peones rurales, claro, que los mataron, los fusilaron, hicieron acá, como dicen, porque estaban reclamando solo por tener velas, por un botiquín y por tener su familia al lado. Mataron más de 200 peones rurales y casi todos fueron en Chubut y Santa Cruz. Sí. Bien. Ahí está bueno para pensar también la noción de clase. Los fusilaban y era el teniente coronel Varela. Estaba incluso en donde están todos los que se les hacía en el cementerio se le hacían como una capilla extra, porque era claro, porque eran obedientes al país, porque eran militares. Bueno. Y sacaron todo eso del tipo porque mató a tantas personas. Pero obviamente a los gobiernos siempre les conviene entender quién les sirve. Sí, Claro. más de 200, no sé cuántos peones rurales mató. El problema que tenemos hoy con la maestra que le quieren poner el nombre a la plaza, a la plaza o a la calle, me hago Una plaza. a la plaza, y que, bueno, fue acorde al régimen militar. Y cuentan compañeros que se encargaba de señalar. No, Bien. a esos habrían que sacarlos a todos. Bueno, por eso es un tema interesantísimo, porque si bien Marx escribe a mediados del siglo XIX, O sea, que viene de otra sociedad. también. exactamente, y otra sociedad, su pensamiento, lo que dice la corriente marxista, ha ido, desarrollándose a lo largo de la historia y nos permite pensar estas cosas. Y también los pensamientos nacionales y populares que aunque se lo critiquen, muchas veces tienen su base de pensamiento desde el marxismo y desde ahí con su crítica, porque no hay que negar que era un eurocéntrico, positivista, de esa época, que decía América Latina está subdesarrollada, que tiene que venir el capitalismo porque eran fases superiores, qué sé yo, cosas así, pero nos permite para pensar eso. ¿Por qué? Porque eso que vos nombrabas, de por qué esa policía la pensaban así, o esos dueños, fue una cuestión inevitable que es el antagonismo y la lucha de clases. Va a decir, esa lucha, es decir, una sociedad sin clases o una sociedad donde todos seamos iguales no va a ser por una cuestión azarosa o voluntarismo, va a ser a través de la lucha, de conquistas, y que ahí vamos viendo cómo el sindicato se involucra en esa lucha, en esas conquistas, de derechos, de mejorar las condiciones de vida, que es lo que querían los trabajadores de la Patagonia Rebelde. Sí, de la Patagonia Rebelde. Entre otras cosas, un era... libro y una película que yo estuve mirando, por eso más o menos, Claro. sé, porque me impactó lo que pasó. E incluso yo tengo un tío que vive en Santa Cruz que protagonizó en su papel pequeño en la película. Ah, bien ahí. Sí, Leopoldo Valle. claro, sí. Y me impactó muchísimo cuando la vi hace un par de años y no, está buena. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿por qué decía? Porque en definitiva, más después vamos a ver los niveles, pero lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de esa clase, de esos trabajadores que estaban ahí. Por eso me parecía, después, por eso digo, esto es como un paréntesis para ver una definición de clase, de pensarlo hoy, pero esta definición se ha ido ampliando. Después, hoy hablamos, por ejemplo, de clases medias, de clases populares, hay un montón de nociones. Yo me agarré de esta para pensarnos como clase trabajadora, porque en los orígenes del sindicalismo, el marxismo era una de las corrientes principales en las cuales se sostenían, esas luchas.
Bien, acá hago un breve desarrollo que era más o menos lo que íbamos hablando. Breve desarrollo histórico del sindicalismo. El nacimiento y desarrollo del movimiento sindical está unido al nacimiento y desarrollo del modo de producción capitalista. Es decir, si el sindicalismo es la representación de los trabajadores, principalmente digamos asalariados, si no existía un modo de producción capitalista no podía existir esa clase ni esa forma de representación. Se comienza a considerar que el movimiento obrero debe tener una organización autónoma enfrentada con la burguesía. Bien, es decir, se empieza a pensar en la necesidad de organizarse. Cada uno aislado de manera liberal, digamos, yo soy un individuo, no, sino que esa clase obrera se tenía que organizar. Alcanza su madurez a fines del siglo XIX, como decíamos también, y hay dos grandes síntesis, que esta la vamos a ver ahora. Los intereses de los trabajadores serán defendidos de forma clara en dos ámbitos diferentes. Por una parte, en algunos países se van constituyendo partidos políticos que buscan una estrecha relación con los sindicatos y que llevan al Parlamento las propuestas de estos. Como dijimos en el encuentro anterior, el sindicalismo, y la mayoría de lo que estaba acá, si se sindicalizó, se afilió, se sumó por defender los intereses de los trabajadores, digamos. Y en otros casos, los sindicatos se limitan a su propio ámbito de trabajo porque consideran que no deben incidir en temas que no son de su competencia o porque rechazan frontalmente las posibilidades de los sistemas parlamentarios. Estas son como las dos grandes ideas que van surgiendo del sindicalismo. Bueno, esto es lo que les decía de cómo ha ido avanzando a través de la historia, que por eso está bueno. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ante el temor al fascismo y a la experiencia de la Revolución Rusa, que la Revolución Rusa, ¿qué pasa? Triunfa el socialismo, digamos, es decir, entre paréntesis vamos a decir, se agota el modo capitalista de producción. Comienza en Europa un pacto tácito entre la burguesía y los sindicatos, que permite en unos pocos años sentar las bases de lo que ha venido a llamarse Estado de Bienestar o Estado Social de Derecho. Los sindicatos logran ver reconocidas muchas de las aspiraciones que habían animado sus luchas, mejores condiciones laborales, accediendo a parte de la plusvalía generada por su propio trabajo, vacaciones pagas, sanidad y enseñanza gratuitas, prestaciones sociales para la enfermedad y la vejez, entre otras. Eso es lo que va a decir, y es una lectura de la historia, que ante el avance tanto de lo que fue el fascismo o el nazismo y de lo que significó la Revolución Rusa, la burguesía, como clase, con el Estado, como interventor, después tenemos un encuentro de Estado, digamos, va a otorgar, digamos, pero ese otorgamiento no quita de lado la lucha que venía dándose y la lucha que se estaba dando, mejores condiciones para los trabajadores, para la clase trabajadora. Otra cuestión, Lu, que sucede también es después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, es el surgimiento de la OIT, la Organización Internacional del bien, Trabajo. Bien. Entonces ahí se establecen justamente en conjunto todos los países parámetros para la legislación de los trabajadores. Bueno, bien, claro. Que el Tratado de Versalles era como para evitar una segunda guerra que al final sucedió, digamos. Sucedió de todas maneras, pero bueno. Y evitar también otra revolución como la que se estaba dando en Rusia. Bueno, esto es importante. Más de 100 años de duras luchas han ayudado a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la clase trabajadora, aunque no hayan permitido alterar radicalmente los fundamentos del sistema capitalista. Digamos, el sistema capitalista tal como lo veía Marx en 1848 no es el mismo que vemos hoy en 2020. Mejor, peor, análisis de ustedes. Igual el sistema de paros que tiene Japón, creo que no hay en otro lado. Bueno, comentanos un poquito. Y por ejemplo cuando porque es interesante. en una fábrica empiezan, en vez de dejar de trabajar, en los paros lo que hacen es trabajar mucho más. Entonces empieza a haber como una superproducción y obviamente el precio de lo que producen baja. Entonces termina perdiendo el dueño de la empresa. Por eso a los dueños de las empresas no les conviene que hagan paro. Y los colectivos también, por ejemplo, en vez de parar, porque saben que están afectando a los demás, no cobran boletos. No te cobran, sí, eso sí escuché. Eso está bueno. Eso está bueno. Lo otro está complicado. Lo otro está complicado porque como acá el precio lo ponen Sí, acá no, pero por eso te digo, Japón Japón tiene otro sistema. Claro, otro sistema, hay que ver cómo. El tema es que si no tienen donde poner esa producción,
Tiene que pérdida. pagar. Es pérdida. pérdida. Más pérdida que pagar Sí. aumentar el trabajador. Sí, sí. No sé, pero es otra estrategia de Sí, negocio, es totalmente diferente. pero está bueno como experiencia Sí. también. Pero lo de los colectivos es buenísimo. Es buena. El tema es que ahora si un colectivo lo deja subir tantas personas al colectivo, después anda a saber Bueno, lo que pero se encima- puede. Tenés una fijación con los colectivos. Es que yo toda la vida tuve el colectivo, papá. Te conocí luchando por los ¿Qué presos. Obvio. Preguntale a. Si habrá luchado por el preso de bolsillo. ¿Cómo preguntar? Quiero luchar juntas. Sí. Bueno, ahora vamos a ver los modelos de intervención sindical. La aspiración siempre ha sido la unidad de la clase trabajadora, que todos vayamos por el mismo lado, la verdad que eso ha sido difícil, en pocos momentos se ha visto. Y los modelos sindicales que vamos a ver ahora es desde un punto de vista analítico, es decir, en abstracto. En concreto, que eso después nos va a servir para pensar, traje un par de noticias para que debatamos y eso, en concreto nunca están aislados, este es un sindicalismo así, este es un sindicato así, este es un otro así, sino que nos sirven para ir pensando cuál se sobrepone sobre otro, qué prevalece en tal modelo, en tal sindicato, en tal estructura sindical. Bueno, y vamos a tener tres grandes modelos. El primero es el sindicalismo amarillo, como le dicen, peyorativamente, que restringe su actuación estrictamente al marco de las relaciones laborales, intentando mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, en especial de aquella que está en el marco de acción del respectivo sindicato. En ningún momento se plantea poner en cuestión el modo de producción capitalista. Es decir, es ir mejorando las condiciones dentro del modo de producción capitalista. Como que solo apoya, digamos, a su gente. Exactamente. Digamos, a su No sector, cuestiona el su sistema. Claro, Tipo ahí- camioneros, una cosa así. Bien. Solamente es para los camioneros. Se Bien. defienden entre ellos y saltan, todos saltan entre ellos. O sea, si hay que salir, salen todos, hacen todo el paro, todo. Y eso no obviamente, sería y gremio. además interviene con la producción, Claro. porque si paran, Estudié. Le quedó ahí. Bien, está bueno para ir pensando, porque después podemos ver que también, si los vemos, no sé, los ves en movilizaciones, a veces que excede a su condición de trabajo de camionero, digamos. También, no sé, en marchas, qué sé yo, pero es para pensarlo, por eso digo que son analíticos y es para ir pensándolo. Y capaz que, pero probablemente prevalezca eso que vos mencionás en ese. Probablemente. Bueno, el otro gran modelo sería la subordinación de la lucha sindical a la lucha política. Esto es decir, estos sindicatos, digamos, también se han limitado a la lucha económica en el marco de las relaciones laborales, pero han sido conscientes de la necesidad de una transformación revolucionaria de la sociedad. Existe esa idea de transformación o de lucha. Ahora bien, los partidos políticos afines se encargarían de obtener las transformaciones legislativas que garantizarán ese cambio social en profundidad y lo harían participando en la vida política parlamentaria. No sé si se le ocurre algún ejemplo o algo, digamos, de evidencia. Ahí es como para ir pensándolo, como que existe esa luchar como sector por mejorar las condiciones, pero también existe una idea de transformación social. ¿Tipo UP? Pero eso sí es bueno, bien. Digo por los partidos. Bien, pero exactamente, exactamente. No, pero bien, exactamente. Y, digamos, pero esa lucha la llevarían adelante los partidos políticos a los cuales ese sindicato apoyaría o sería, como dice el peronismo, capaz la columna vertebral del peronismo. Por ejemplo, un ejemplo, por pensarlo así, pero también como el que vos decís me parece también bastante. Después el otro está el sindicalismo revolucionario. Lo pongo entre comillas, digamos. La lucha sindical se dirige directamente a la transformación revolucionaria, la transformación social, aboliendo el sistema capitalista de explotación y opresión. Es decir, como la base de ese sindicato consideran que el sindicato, lugar en el que se agrupan los trabajadores,
es autosuficiente para plantear una organización alternativa de la sociedad. Esto viene más de las ideas, por eso pensamos históricamente, de las ideas de los anarquistas, digamos, principalmente, que creían que no hacía falta intervenir en el Estado, sino que había que transformarlo y que la organización sindical era suficiente para eso. Se preocupan desde luego por mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, pero apuntando siempre a una intervención en la transformación de la sociedad, objetivo último de la clase obrera. Es una postura mucho más radical. Esos serían como los tres grandes modelos a nivel macro, digamos, primero abstracto y segundo a nivel mundial, digamos, histórico. Ahora hay que ver cómo esos modelos sindicales los observamos en Argentina. Cómo se expresaron los tres modelos explicitados previamente. Ahí está el Tosco, que fue uno de los principales referentes del cordobazo. Bueno, y ahí se nos va a hablar de también tres modelos, cómo más o menos fueron haciendo un paréntesis, un paralelo en Argentina. La visión corporativa, que está ligada a las asociaciones de inmigrantes por nacionalidad y o lugares de procedencia de los inmigrantes, es decir, así surgieron las visiones corporativas. Los inmigrantes que venían se agrupaban, digamos, y así nacieron las sociedades de socorros mutuos, las mutuales, etc. Acá está como lo principal, digamos, primero hay que estar afiliado y luego estar esta organización te presta servicio. Y es solo para afiliados, asociados y sus familias. El gremio me tiene que dar algún beneficio, para decirlo. Todas las actividades están en pos de reivindicaciones y mejorar las condiciones de vida. Por eso aparecen las farmacias, los bonos para compras, etc. Las decisiones las toman los directivos y el conjunto obedece y ejecuta, a cambio de la protección de la organización. Los trabajadores delegan su voz y su hacer y los dirigentes hacen por y para ellos. Ahí yo tengo una definición más o menos de cómo actúa, digamos, bajo ese modelo, digamos, más verticalista, en contraposición a las que vamos a ver ahora, que son las formas cooperativistas y de experiencias político-parlamentarias. Ese sería otro modelo que se ha dado a lo largo de la historia en Argentina. Tiene más que ver con la llegada de inmigrantes socialistas y comunistas, es decir, a principios del siglo XX y fines del siglo XIX. La organización de los trabajadores debía estar en sintonía con discutir los destinos del país y hacerlo desde una participación en la vida político-institucional parlamentaria. Son formas organizativas donde las decisiones se toman en las orgánicas de las estructuras partidarias, en los partidos políticos, y que se llevan al seno de la organización gremial para ejecutar. Es el partido de la clase, digamos. Esto se da principalmente con lo que fue la experiencia rusa, por eso digo la historia, digamos, de pensar el sindicato como parte del partido. Las decisiones las toma el partido y el sindicato las ejecuta, digamos, como si lo dijéramos a grandes rasgos. Y después la tercera, que es el sindicato como la expresión más genuina de la clase trabajadora. No hay que perder, van a decir, no se va a dejar de luchar por mejorar las condiciones de vida en esta situación concreta, pero hay que trascenderla y ser parte de un debate profundo por un modelo de país donde la clase trabajadora es el motor. La estructura debe estar en función de la política de la organización, el principal órgano del sindicato es la asamblea, el sindicato es de los trabajadores y no de su estructura. Se manejan con autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos. Y en esta línea de pensamiento, un sindicato solo no puede dar el debate que corresponde a los cambios estructurales que nuestro país necesita, requiere poder juntar y unir a toda la clase trabajadora, con empleo, sin empleo, y para eso hay que recurrir a un tipo de organización más amplia que involucre a todos. Hay un sentido de solidaridad de clase, digamos. Esos serían como los tres grandes modelos a nivel, primero que lo vimos más macro, internacional o mundial, y esto es cómo se han ido reflejando esos modelos en Argentina. Ahora la pregunta, ¿cuál es el modelo sindical elegido por nuestra arte? Según ustedes, de esos modelos, ¿cómo se está pensando el sindicato? ¿Revolucionario? Modelo revolucionario. ¿Y por qué? Por la definición me parece que es un poquito más abierto con respecto a las ideas y a cómo se manejan. Bien.
revolucionario, pero creo que sí más justo. A nosotras pensamos. Revolucionario. Para nosotras es un sindicato como la expresión más genuina de la clase trabajadora. Bien, El último que pusiste. bien. Acá el Claro, digamos, esta como, claro, anterior sería, claro, nivel macro vos decís el revolucionario. Ah, Buscando el cambio. Claro, bien. A eso me refería, digamos. Bien. sí. Sí, para pensarlo. Y las compañeras acá hablaban de como la expresión más genuina de la clase trabajadora. Bueno, Bien. también. ¿Y por qué, les pregunto? ¿Por qué consideran que se da eso? Más que nada por el involucre a todos, me parece lo más sensato. Es como que estamos siempre, también la parte esta que dice el principal órgano del sindicato es la asamblea de trabajadores. Vivimos en asamblea, nosotros nos ponemos, o sea, sabiendo lo que los compañeros pasan o las situaciones que van surgiendo en el lugar de trabajo, ponele, llamamos a alguno de los chicos o nosotros mismos nos hacemos de delegados y planteamos una estructura o un pensamiento y de ahí lo compartimos con los demás. También esto de que tenemos una autonomía, de no tener que depender de la patronal, eso también. ¿Vos querías decir algo? Es que la veo a decir lo mismo y yo me copé. Buenísimo. ¿Y cómo se logra esa autonomía? Por ahí una pregunta nada que ver, pero ¿qué herramienta tenemos para lograr esa autonomía? Y no sé, medio como que es como que entre nosotros, ya teniendo un conocimiento de reglamentación, un conocimiento que es la capacitación que estamos haciendo ahora, creo yo que eso es una parte importante, porque de paso es el apoyo que nos hace seguir, nos hace salir adelante, me parece a mí. No sé qué opinan los demás. Y una autonomía económica también. Si no, no sería posible. Bien. Seguiríamos pretendiendo. Bien. Buen punto ahí, porque digamos, para tener autonomía también tenemos que tener autonomía económica, también, digamos, como la autonomía para pensarnos también. Seguimos dependiendo. Y esa autonomía económica y política la conseguimos a través de la afiliación también. Si no estuvieran afiliados, no existiría el sindicato primero. Y si esos afiliados no participaran y no aportaran, digamos, y todo eso, tampoco tendríamos autonomía económica, digamos, para sostenernos. Por eso históricamente siempre se pensó así, digamos, para pensar la autonomía, todos los sindicatos, digamos. Cuando veamos la historia, vamos a ver que antes se pasaba a cobrar por la casa, ¿viste? O cobrar así, uno era un compromiso de uno, digamos, o de acercarse al sindicato. Y también la asamblea como forma de esa autonomía, digamos, donde las decisiones las van a tomar los trabajadores y las trabajadoras. Así que, sí. No generas una relación de dependencia entre el sindicato y la burguesía. Ahí es donde está la famosa trans. Si no tuvieras autonomía económica, digamos. No sé cómo pensamos nosotros, nosotras, no sé si no existiera el afiliado, nuestra relación con el gobierno para cualquier cosa, para hacer esto, digamos, también que tenemos un espacio. La negociación sería otra. Yo creo que nos estarían agarrando una pata por lo menos. No sería negociar. No sería negociar. Se puede negociar. Así que bueno, nuestro sindicato va a decir que la definición va por este lado, digamos, de cómo se piensa como organización sindical, como unificación y todo, pero siempre se habla, por ejemplo, la parte de la autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos, que Pechera lo decimos, digamos. Así, sí. No, es decir que la última parte hace obviamente mención a la creación de la CTA como una forma organizativa de todos los trabajadores y no trabajadores, de aquellas que tienen luchas sociales que también necesitan estar nucleados en
asociación que también los ampare a la hora de pensar que aquel que hoy no tiene trabajo es solamente un compañero que el día de mañana será también un asalariado como uno que va a lograr en algún momento dignificar su situación. Y esto, me faltaba ahí leer al final CTA. Claro, sí, pero sí, va de la mano de esa solidaridad, digamos, que siempre tiene el sindicato de clase y no pensarse solamente como sector o de manera aislada, sino pensarse como clase trabajadora, y en eso te lleva a otras relaciones y forma parte de la CTA autónoma con movimientos sociales, desocupados, apoyar distintas luchas también, digamos, eso lo ha ido logrando. Bien, bueno, entonces, para que quede ahí, digamos, dentro de esos tres modelos, el modelo sindical de ATE como ATE, digamos, encajaría en esta tercera. Más. Sí, y esa autonomía, por ahí yo veo ahí que dice autonomía de los patrones y los gobiernos también se ve representada en todas las manifestaciones que se llevan, o las medidas de fuerza, cuando no sé, hay un patrón que no acata decisiones o acuerdos que existen, y, bueno, todas las situaciones que van surgiendo en los distintos organismos, cómo se manifiestan los compañeros, decir, bueno, acá paramos, salimos a la calle, llevamos goma, etcétera, etcétera. Bien. Sí. ¿Cómo me gusta esa palabra salir a la calle? Bueno, pero es una característica del sindicato también, salir a la calle. ¿Cuántos sindicatos hay que hace años que no salieron a la calle? Sí, ya no saben lo que es pisar una calle. Y cuando quieren salir ya ni se acuerdan. Y yo creo que estaría bueno ya están compartir. asfaltadas esas calles. ¿Sabés que me gustaría que alguna vez compartan los compañeros la experiencia que es, por lo menos la mía propia, es la primera vez que pisaste la calle reclamando algo? Por lo menos a mí me marcó mucho la primera vez que empecé a caminar en la calle diciendo yo no camino por caminar, hoy camino reclamando, hoy camino demostrando que estoy en contra y quiero derechos para mí. Eso es tal cual, lo dijo el compañero, nosotros a veces estuvimos acá porque dijimos no, pero también ese no nos hizo marcar un camino y alguna vez dijimos voy a marchar, voy a estar, voy a ir a quemar cubierta. ¡Oh! Era el primer día que lo haces, la primera vez que lo haces, cuando no te toca vivirlo como algo normal en tu vida, porque no todo. A ver, dijimos, ahí cumplí 18 años, a los 18 años empecé a trabajar y ya soy alguno que voy a ir a trabajar y a cortar una ruta. Y eso, algunos hijos, ella, hago mención a ella lo ha vivido como parte de su infancia. Ella quemar cubierta y jugar con los... y estar de la zona blanda a pasar a quemar cubierta. Porque el que no saltaba era... Claro, exacto. Y en eso, pero ella, nosotros no tuvimos esa realidad. O sea, salvo que alguno haya tenido un padre que haya tenido... De chiquitita. Hay otro. Mi hijo siempre militó en el sindicato de la fruta, sindicalista. Pero ven la diferencia entre alguien que lo vive como algo natural en la casa y el resto lo vivimos. Yo personalmente, a mí mi viejo, el día que una vez osé decirle algo, a ver, mi viejo también vivió la experiencia de haber sido peronista y de haber sido del ejército que quiso salvar a Perón y que lo llevaron preso y los cagaron a palo porque eran justo el ala que defendía a Perón. Y fue el ala que los bombardearon cuando ellos iban a defenderlo. Y entonces, en esa lucha, en este amor de quererte cuidar, porque él lo vivió, no quiere que vos vivas eso. Entonces intenta muchas veces protegerte. Entonces se te enoja cuando vos querés hacer algo. Y esto de que cuando lo viví por una decisión personal, por eso yo hablo de mi propia mirada, de mi propia historia. Perdón si me explayo como la compañera, vos me contagiás miércoles. De decir que para mí fue muy fuerte el primer día que pisé la calle, pero no porque trabajaba, sino porque quería reclamar algo para mí. Y lo traigo a colación porque la primera vez que llevé a mi hijo, que lo llevaba en hombro por la calle haciendo un reclamo, me decía, papá, y acá no nos van a pegar a nosotros.
eso hace una diferencia. Yo después me di cuenta y digo, Todo puede ser. Todo puede ser hijo. nadie está ochenta. Estábamos en la época que nosotros éramos los tira piedra de afuera, que nadie nos quería. También en relación a esto, Elio, pienso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, una vez que empecé a trabajar, vos instrumentás tus reclamos a través del sindicato. Entonces uno empieza a trabajar y ya sabes que te tenés que afiliar al sindicato, porque si te pasa algo, vos sabés a dónde vas a acudir. Entonces es distinto uno ya como lo piensa. Sí. Como una necesidad. Yo cuando empecé a trabajar lo veía como una necesidad. Después Pero para el resto de nosotros, seamos honestos, ¿quién? Salvo estas cosas que también salvo yo. A nosotros, al principio, cuando uno es como laburante, no es que dice, empecé a trabajar, mañana me afilio. No es tampoco así. Cuando notas que están pisoteando tus derechos, ahí recién. Por eso digo que tampoco hay que olvidar esa historia de qué es lo que nos genera estar acá. ¿Qué nos motiva? Claro, ¿cuál fue nuestra historia personal? Que eso es lo que yo por ahí digo. Está bueno mirarla, quizás en algún momento tengamos para charlar, de que cada uno pueda tratar de no ser tan largo como yo, de contarlo y poder contar eso. Igual muchas veces depende de los sindicatos. Convengamos que yo, por ejemplo, yo estoy siempre a favor de los sindicatos. Yo creo que el sindicato tiene que estar presente dentro de todos los ámbitos laborales, en todos los trabajos. Pero convengamos que hay sindicatos que no te apoyan como todos. Yo cuando conocí a ATE, yo realmente me di cuenta, con mi historia, ¿no? Que mi papá era sindicalista y todo, me gustó cómo llevaban adelante la lucha sindical acá. ¿Me entendés? O sea, y no te pasa con todos los sindicatos. Yo tengo mis hermanas que trabajan en la fruta y no se quieren afiliar al sindicato porque es una cagada. Disculpen la palabra, pero así es literal. Hoy en día es una cagada. No lucha por los derechos de los trabajadores. ¿Me entendés? Entonces, teniendo ATE, y es otra cosa, y te dan ganas de salir. A mí me encanta salir. Y a mí me pone la piel de gallina ir a todas las marchas. Desde el primer día que fui hasta ahora, yo voy súper emocionada siempre. Ya te estamos sintiendo. Ya te estamos sintiendo. Y canta con un sentimiento que lo transmite, es verdad. Me gusta ir a cantar, me gusta ir a saltar, me gusta ir a Pero es que en algún momento esto de también, este clic que te hizo en la cabeza, primero afiliarte, pero después ser partícipe de una marcha, para mí pisar la calle la primera vez que marché, obvio. Es increíble el sentimiento de hacer propio que yo me defiendo a mí mismo. Yo me defiendo desde mi decisión personal también. Y eso es increíble, el cambio que uno descubre cuando está en la primera marcha. Para mí fue un puff. Sí, seguro. Pero lo hablo desde tener también. Sí, lo que pasa es que es importante el compromiso de todos, desde los que están afiliados hasta los que tienen algún cargo más arriba, todos. Es re lindo ver a los secretarios generales, a los adjuntos, a todo el ente del sindicato ahí, con vos, estando, cantando, gritando, haciendo lo que va a hacer. Es re bueno, re importante. No, y no solo en esos momentos, en todos, que cuando necesitas. No, pero también es cierto que... Pero compartir, qué sé yo, que está el secretario general comiéndose un choripán como ¡el ricopado! No todos se tratan de comer un choripán. Esa pregunta, si la quieren anotar, para que pensemos en estos días y para que la compartamos en el encuentro que viene. ¿Cuál fue la primera vez que participé activamente y conscientemente también? Yo la primera vez que me afilié ¿cuándo? Con razón me queda la pregunta. El primer día que me afiliaron me dijeron, hay marcha en el puente, vamos al puente. Bueno, por defender nuestros derechos como clase trabajadora, ya tenemos la noción negra, ¿qué sentí? ¿Qué me pasó? Digamos, y compartirlo, lo que no. Si la pueden escribir mejor para que no se olvide, digamos, y bueno, y la compartimos acá entre todos, entre todas. No sé si ya la copiaron. No. La estoy copiando. Se la paso. No borre, profe. Dale, sigamos, Luz, perdón. No borre. Profe, está copiando. Ahí se las mando por WhatsApp. Sacale foto y después la copias. Sí, la mando por WhatsApp. Che, disculpa, Luz. No, pero está buenísimo,
Yo porque así No hablemos avanzamos y más. hacemos la parte de intercambio Yo también. intenté, hice todo Bueno. lo posible para no hablar. Ahora les voy a Yo también. compartir un video para seguir pensando en nuestro sindicato de Germán Abdala en una entrevista con Bernardo Neustadt. Que estas empresas, las que le interesa al país, presentan a Bernardo Neustadt, digamos. ¡Qué frase, querido! ¡Qué frase! Así que vemos dónde viene. Y un video cortito. Que es Tiempo nuevo, claro. ¿Cómo pensaba el sindicato también, Germán Abdala, uno de nuestros principales referentes? Podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos, es decir, trabajando en una empresa privada. Es un paréntesis, esto es en los 90, no sé, 91, 92, 93, apogeo del neoliberalismo y donde se estaban privatizando todas las empresas que habían solido ser del Estado, digamos, las telefónicas, los tranvías, las aerolíneas. Así que, para poner en contexto y lo que opinaba Germán y lo que le preguntaba acá el compañero Grondona. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia, el Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo elemental para toda la población y después desarrollar la actividad privada y adquirir los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. La actitud digamos, la posición superficial lógica corresponde a una etapa, cuando había muchos capitales por venir. Yo no me rompí. Entonces, el problema es cómo atraer. Liberamos todo, que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran. No somos sinceros. Hagamos el país de atrás. Hagámoslo por favor el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia. Pero esa cosa no son. Y eso es lo que se va a pasar. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa, donde tenemos que organizar todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos años? Nada bueno para ser dirigente eléctrica, con un intelectual, folclórico, filosófico. Lo diablo está diciendo, este me representa a mí. Sí, también, no es porque subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en Mameluco y pedir una baja de salario, queremos opinar sobre el país. Bueno, esa parte final me parece... Lo que dijo Bernardo es terrible. Y también la crisis. Que la pondría en loop todo el día. No alcancé a escuchar. Vamos a ponerlo otra vez. Parece que fuera de hace ratito la... Ahí le preguntan. Un intelectual, folclórico, filosófico. Lo diablo está diciendo, este me representa a mí. Sí, también, no es porque subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en Mameluco y pedir una baja de salario, queremos opinar sobre el país. A ver, un poco, digamos, Neustadt le dice, pero ¿sos sindicalista o sos un intelectual? Y le va a responder, a ver, no tengo que estar en Mameluco y todo para ser sindicalista, podemos pensar el país también, que es una de las cuestiones de los modelos sindicales que estuvimos hablando. No solamente una cuestión sectorial del lugar de trabajo, también pensar un proyecto de país y de sociedad. Y si no era prejuicioso. Neustadt, ¿no? Pero ya eran todos negros. Que muchos negros, como yo, muchos de ustedes y eso, este programa lo dan creo que a las 10 de la noche en Telefe. Crecimos con ese discurso
que legitimaba el proyecto neoliberal que venía, digamos, que estaban incluyendo. Sí, son etapas. Y pero cómo construyó sentido común, porque pero- así todo Pero- se vació el Estado. En 2015 la frase son ricos no van a robar. Bueno, ahí siguen pensando. Yo ahora quiero que nos dividamos entre y que nos tomemos 20 minutos para leer una noticia. Hay 3 lugares, uno para ir allá, otro a la oficina. Y pensamos estas preguntas que nos puse acá. Se paró, profe, se paró. Sí, no, pero ¿cuántos somos? Luchamos por nuestros derechos. Luchamos por nuestros derechos y no piquete. Piquete. ¿Dónde le vamos a poner esto? O sea. Ponerle pausa.